Un acto procesal puede ser nulo en el transcurso del juicio, mientras los actos procesales se van cumpliendo o en la sentencia misma. Es así que un acto procesal es nulo cuando priva a un acto jurídico de sus efectos normales, es decir, cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescritas para ello. Dicho de otra manera, cuando carecen de algún requisito que les impida lograr su finalidad, debe tratarse de una irregularidad grave y trascendente que viole el derecho constitucional de defensa en juicio. Entonces, entendemos a la nulidad como ese vicio que se opone a la validez de un acto procesal, mismo que requiere tres requisitos fundamentales, como son la existencia, la validez y la eficacia, siendo oportuno concentrarnos en cómo las nulidades se encuentran conceptualizadas en el Código Orgánico General de Procesos. En el Código Orgánico General de Procesos, en su artículo 107, se presentan las solemnidades sustanciales comunes a todos los procesos, que son jurisdicción, competencia de la o del juzgador en el proceso que se ventila, la legitimidad de personería, la citación con la demanda o la o el demandado o a quien legalmente lo represente, notificación a las partes con la convocatoria a las audiencias, notificación a las partes con la sentencia, conformación del número de tribunal con el número de juzgadores que la ley prescribe. Solamente se podrá declarar la nulidad de un acto procesal en los casos que la ley señale expresamente tal efecto. A continuación, se va a describir en qué consiste cada una de estas solemnidades sustanciales. Entendida como aquella que designa la administración de justicia, es decir, la función estatal realizada por los órganos competentes para aplicar el derecho atendiendo a las reclamaciones que ante ellos se formulen, debiéndose puntualizar que las jurisdicciones contencioso tributaria y contencioso administrativa tienen por objeto tutelar los derechos de toda persona y realizar el control de legalidad de los hechos, actos administrativos o contratos del sector público sujetos al derecho tributario o al derecho administrativo, así como conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-tributaria o jurídico-administrativa, incluso la desviación del poder. La competencia del juez en un proceso se determina principalmente por el territorio y la especialización correspondiente, siendo competente el juez del lugar donde reside la persona demandada. No obstante, existe lo que se llama competencia concurrente, que permite que la persona actora elija el lugar de competencia, basándose en varios factores. Estos incluyen el lugar donde deba pagarse o cumplirse la obligación, el lugar donde se celebró el contrato, si la persona demandada o su procurador está presente al momento de la demanda, o si la persona demandada ha acordado expresamente el lugar en el contrato. También se considera el lugar donde esté ubicada la propiedad inmóvil involucrada en la demanda, el lugar de residencia, si una propiedad está en varias zonas, el lugar donde se encuentran los bienes, si la demanda incluye bienes muebles e inmuebles, el lugar donde se causaron los daños en casos de indemnización, el lugar del evento que originó el daño ambiental, el lugar de administración de bienes ajenos cuando se trate de cuentas de administración y el domicilio de la persona titular del derecho en demandas sobre alimentación o filiación. La competencia excluyente solo podrá ser concedida en los siguientes casos: cuando el juez del domicilio del trabajador sea competente en demandas contra él, sin que el trabajador pueda renunciar a su domicilio; cuando el juez del lugar donde se encuentre la propiedad relacionada con la demanda sea competente en asuntos que requieran conocimientos locales o inspección judicial, como en casos de linderos, cursos de agua, reivindicación de inmuebles, acciones posesorias y otros similares;
Cuando el juez del último domicilio del causante sea competente si la sucesión se abre en el extranjero y abarca bienes ubicados en Ecuador, siendo también posible el juez del lugar donde se encuentren dichos bienes. Cuando el juez del lugar donde se abra la sucesión sea competente en procesos de inventario, participación de herencia, cuentas hereditarias, cobranza de deudas y otros relacionados con la testamentaria. Y cuando el juez del domicilio del pupilo sea competente en cuestiones de tutela o curaduría, incluso si el tutor o curador tiene su domicilio en otro lugar. Es una solemnidad sustancial común a todos los juicios e instancias. En nuestro ordenamiento jurídico no se la define. Sin embargo, la ley establece que la falta de legitimación de personería se produce por incapacidad legal o falta de poder, que será motivo de una excepción dilatoria. La citación con la demanda al demandado o a su representante legal es el acto mediante el cual se le informa al demandado sobre el contenido de la demanda, la solicitud de una diligencia preliminar y las providencias relacionadas. Esta citación debe hacerse de manera personal, por medio de boletas o mediante el medio de comunicación que el juez disponga. Es importante resaltar que para que se declare la nulidad por falta de citación con la demanda, debe haberse impedido al demandado presentar sus excepciones, ejercer sus derechos o reclamar debido a esta omisión. La notificación a las partes con la convocatoria a las audiencias es el acto mediante el cual se informa a las partes, a otras personas o a quienes deben cumplir una orden o aceptar un nombramiento emitido por el juez, estableciendo que en estas notificaciones se incluirá la convocatoria a las audiencias dentro de los plazos legales. Cabe destacar que estas notificaciones se realizarán en persona durante la audiencia o mediante una boleta, si se demuestra que la parte no estuvo presente. Además, las providencias dictadas durante las audiencias o diligencias se considerarán notificadas en la fecha y hora en que se celebre. Una vez finalizado el debate, se procederá a notificar a las partes con la sentencia correspondiente. Esta sentencia, como se sabe, es la decisión del juez sobre los asuntos sustanciales del proceso, con el fin de que las partes puedan ejercer su derecho a recurrir si lo consideran necesario. Se refiere a la determinación del número de jueces que integran los tribunales, como las salas de la Corte Provincial o los tribunales de lo contencioso tributario y administrativo. Igualmente, en el caso de los tribunales conformados por las salas de la Corte Nacional. En conclusión, el proceso de nulidad de los actos procesales está estrechamente vinculado con la necesidad de respetar las solemnidades y requisitos fundamentales establecidos por la ley, los cuales garantizan la validez y eficacia de cada actuación en el juicio. La nulidad no debe ser una medida automática, sino una excepción que solo se aplica cuando la omisión o vicio en el procedimiento afecta la esencia del proceso y los derechos de las partes involucradas. De acuerdo con el Código Orgánico General de Procesos, se establece de manera clara que la nulidad solo será procedente si la omisión ha influido en el resultado del proceso, y no basta con que se haya producido una irregularidad. Esto se alinea con los sistemas procesales que sostienen que no debe haber nulidad si no existe perjuicio para alguna de las partes, y los jueces y tribunales solo pueden declarar la nulidad cuando se demuestra de forma clara que el vicio ha causado un daño tangible. La nulidad debe ser una herramienta para proteger los derechos de las partes, pero no un fin en sí misma, buscando siempre el equilibrio entre la defensa de los derechos procesales y la eficiencia de nuestro sistema judicial.